La serie de Star Televisión Yalsapkn, que dejó su huella los viernes por la noche, llegó a las pantallas con su episodio número 49 el 8 de diciembre. A la serie, lo que Seyran, que quería valerse por sí mismo, le dijo a Ferit dejó su huella. Esto es lo que sucedió en el último episodio de la serie Yalsapkn. En el episodio 49 emitido el viernes por la noche, es digno de mención que Seyran le dio a entender a Ferit que él era como todos los demás. Apoyo de Alice a Suna y Kaya. En el último episodio de Yalsapkn, mientras Ferit está devastada por el abandono de Seyran, Kazm, a quien su hija Suna echó de la mansión, recordó las palizas que recibió de su padre en su infancia. En ese momento, Suna y Kaya se presentaron ante Alice Coran y anunciaron que se iban a casar. A Alice Aga le molestó esto y le divirtieron las palabras de Suna. Quería que mi padre supiera que no hay manera de llegar a esta casa a través de sus hijas. Cuando Nuket los vio y se enteró de que se iban a casar, se enojó. Perdí por primera vez en mi vida. Ferit, que regresó a Pelin después de que Seyran se fuera, dijo, lo perdí por primera vez en mi vida. No puedo vivir sin Seyran, dijo y rompió a llorar. Semuz, quien fue golpeado por Alice Coran, declaró que ya no los quería a ella, y a Zerrin en casa cuando Pelin llegó y los echó. Zerrin le dijo a su hermano que se calmara, y se fue a su habitación con su hija. Te necesito, señorita Ifakat. Tan pronto como fue a la residencia junto al agua, Suna fue al lado de Ifakat y cuando vio su miserable estado, dijo, no puedo vivir sin ti. Te necesito. Eres la mujer que quiero ser. Levántate, arreglarás lo que sea que haya pasado. Me debes esto. El rey de Gulgun endicle con Orhan. Al mismo tiempo, Asuman y Gulgun fueron a la casa que Orhan había alquilado para Dikle. Asuman toma el tigris y baja, Gulgun abofeteó a Orhan y dijo, ¿tú también me hiciste esto? Dicho. Orhan, quien le dijo a su esposa que no lo entendía, dijo, siempre guardaste silencio para tu propia comodidad. No quisiste dejar de ser Coran. Te engañé muchas veces, si estuviera con Dikle, lo haría. Te lo diría. ¿Qué pasaría? Llorarías un poco y luego te quedarías en silencio. Gulgun dijo que guardar silencio fue su mayor error y afirmó que ya no sería así. En ese momento, Asuman le dijo a Dikle que hiciera las maletas y se fuera. Apoyo total a Seyran. Seyran, que recibió el apoyo de las niñas en la escuela, acudió a sus casas por invitación de ellas. Seyran, que se duchó y cenó con ellos, afirmó que quería trabajar. Al regresar a la mansión, Ferit se enteró por Abidin de que Kazm fue despedido primero por Alice Aga y luego por Suna. Mientras tanto, Alice Coran, quien habló con Latif y afirmó que tomó decisiones equivocadas, dijo sobre Ifakat, ¿sabías que continuaron después de que me casé con Orhan? Dicho. Posteriormente, Alice Aga recibió a Ifakat en su habitación, y declaró que su mayor castigo sería ir al más allá con estas cargas sobre sus hombros. Te divorciarás de Seyran. Gulgun, que llegó a la mansión, le dijo a Ferit que dejaría a su padre. Cuando los dos fueron a Alice Aga, Ferit dio el primer paso y le preguntó si había golpeado a Semuz. Alice Coran afirmó que no se debe mencionar a Seyran y dijo, te divorciarás de ella y traerás a Pelin a esta casa. Alice, que no escuchó la solicitud de divorcio de Gulgun, dijo que hablarían de todo durante la cena. Reproche de Gulgun a Ferit. Gulgun, que estaba enojada porque Ferit se lo impidió, dijo, ¿no quieres que tu madre sea feliz? Siempre dije que tenía 2 hijos como montañas detrás de mí, así que lo soporté todo. Pero la vida me quitó uno de ellos, y veo que no queda nada. Esme se enfrentó a Kazim. Al mismo tiempo, Kazm, que quedó devastado cuando Suna lo echó, se enojó con su tía Atus. Dijo que se convirtió en ese hombre por lo que le hizo su tía hace años. Esme también responsabilizó a Kazim por las cosas que experimentó a lo largo de los años. Ferit no se rinde con Seyran. La familia Coran se reunió para cenar y celebrar el matrimonio de Suna y Kaya. Ferit, que fue a ver a su abuelo por la noche, afirmó que iría a Seyran si no regresaba a casa. Alice Aga, que no escuchó estas palabras, le aconsejó a su nieto que podría decir estas cosas si se mantenía sobre sus propios pies. Ferit, que hizo que los hombres siguieran a Seyran, se volvió loco cuando escuchó que los hombres iban a la casa donde ella se alojaba. Aún eres mi esposa. Se desató una pelea cuando Ferit entró en la casa donde estaba su esposa, agarró a Seyran del brazo e intentó llevársela. Cuando los vecinos del departamento reaccionaron al ruido,
Seiran tomó a Ferit y salió. Seiran, que se volvió loco con los celos de Ferit, dijo, ¿crees que todos los hombres son como tú? Tú eres quien tiene un hijo con otra mujer mientras estás casado. Esa es tu mentalidad. Entonces, Ferit gritó, aún eres mi esposa. No puedes quedarte en la misma casa con extraños así, y Seiran tuvo un ataque de pánico. Sus amigas le dijeron a Seiran que no había nadie en casa y la llevaron arriba. Esme asustó a todos. A la mañana siguiente, cuando Kazma acusó a Esme, tus hijas te dejaron atrás. Ellos tampoco te aman, Atus lo echó. Cuando Esme enfermó, se asustó y llamó a Seiran y Suna al hotel. Mientras Suna corre hacia su madre con Kaya, Seiran también partió con Ferit, que había estado esperando abajo toda la noche. Al ver que su madre estaba bien, Seiran y Suna se prometieron mutuamente que no se ofenderían. Suna y le Seiran confrontada. Cuando salió de la habitación, Seiran se enojó con su hermana y le dijo, estás jugando con fuego. No quemes a mi madre mientras te quemas a ti mismo. Tú viste lo que esa gente me hizo, ¿no te avergonzaste en absoluto cuando regresaste con las personas que hicieron que tu familia experimentara esto? ¿Quieres ser liberado del cautiverio de tu padre, y estar en el cautiverio de tu marido? No tienes a nadie allí. Estás volando hacia el fuego. Un día tus alas se desvanecerán. Arder, dijo. Suna dijo, entonces, ¿por qué regresaste a esa mansión por segunda vez? Si Pelin no hubiera aparecido, todavía estarías en la mansión. Yo también tengo sueños. ¿Qué diferencia habría si me quedara aquí? Estás equivocado, seré el fuego mismo, lo encenderé. Mientras no digas palabras que te tragarás en 3 días. Pelin está en Yali otra vez. Al mismo tiempo, Semuth estaba haciendo planes para responder a Alice Coran. Nuket le dijo, te casarás conmigo. Luego se lo llevó a él, y a Pelin y regresó a la mansión. Alice Coran, que besó la mano de Pelin, dijo, bienvenido a casa. Ahora estás bajo mi protección. Vivirás una vida feliz con Ferit y tu hijo. De Seiran a Ferit, oh, te besé a ti o a alguien más. Ferit, esperando que Seiran salga del hotel, no cree en sus palabras no te amo, no puedes olvidarme, no puedes olvidar nuestro amor, dijo. Entonces Seiran lo besó y le preguntó, ¿qué sentiste? Preguntó. Seiran afirmó que no sentía nada y dijo, tú contaminaste y terminaste con nuestro amor puro y hermoso. Te besé a ti y a otra persona. Eres tan poco importante para mí. Buena suerte. Ferit, que quedó destrozado por lo que escuchó, rompió a llorar. En las redes sociales llovieron comentarios sobre las palabras de Seiran a Ferit. Aquí algunos de esos comentarios. Dijiste poco, Seiran. Ferit ya se merecía estas palabras. Seiran me mostró lo que significa decir con un idioma diferente y un corazón diferente. Fueron las palabras más duras que Ferit había escuchado jamás. Seiran no podría haber sido más doloroso. Ferit también acepta ahora el divorcio. Seiran empezó a ser ella misma. A Ferit le dispararon por Seiran, pero ahora murió por las palabras de Seiran. Ferit cayó tan fuerte que ya nadie puede levantarla. No olvides suscribirte a mi canal para más.